Adolescent 360, un programa on abordem l'adolescència amb tota la seva complexitat, posant especial interès en la salut i el benestar dels joves i on comptarem amb la presència de diferents experts i especialistes. Presentat i dirigit pel doctor Jaime Rodríguez Quintosa, pediatre, pediatra i especialista en medicina de l'adolescència. Comptarem amb la col·laboració especial de Carlos Galante Sabal, graduat en Nutrició Humana i Dietètica, especialista en salut digestiva i en l'abordatge nutricional de l'adolescent. Hola, buenas tardes. Como cada jueves, aquí nos encontramos abordando un programa sobre la adolescencia, donde intentamos llegar no solamente a los padres y a los adolescentes, sino a todo aquel profesional también que esté interesado en conocer un poquito más la conducta de los adolescentes y, por supuesto, a toda aquella población que esté interesada en tener determinados elementos, determinadas píldoras de cómo se puede abordar la adolescencia. Será un programa nuevo donde estaremos no solamente Carlos y yo, sino que también contaremos con especialistas en diferentes materias que nos ayudarán a dar respuestas a todas aquellas inquietudes que se puedan generar dentro del mundo complejo de la adolescencia. Bueno, ante todo darle las buenas tardes a Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y como siempre, empezaremos con las noticias más relevantes que hemos encontrado de la adolescencia en el día de hoy. Se le doy paso a Carlos. Pues buenas tardes, es un placer estar aquí, como siempre, y la verdad es que estas tres noticias que tengo preparadas hoy creo que nos van a servir muy bien para dar la entrada al programa. Y así dicen: síndrome de la cara vacía, adolescentes que no se quitan la mascarilla ni en casa. Esta manifestación contribuye a disminuir habilidades sociales y a complicar la gestión de las emociones, y es más habitual entre chavales con problemas de inseguridad. Interesante. Los adolescentes de entre 11 y 15 años son los más vulnerables a los efectos perjudiciales de las redes sociales. Una investigación señala que las chicas corren antes el riesgo de perder bienestar social y satisfacción vital. Se está convirtiendo en un gran problema dentro de este tipo de población. Y las cifras del consumo de alcohol entre los adolescentes son muy elevadas. El 70,5% de los estudiantes de entre 14 y 18 años han tomado alguna vez alcohol durante los últimos 12 meses del 2021. Preocupante. Pues gracias, Carlos, por esas noticias. Y en el día de hoy, que será nuestro primer programa, intentaremos un poco hablar sobre datos, sobre la adolescencia, y luego en cada uno de ellos iremos abordando diferentes temas en los que hablaremos precisamente de todos estos temas que han salido en las noticias. Sí, porque además ya a mí leyendo esas noticias me ha surgido una primera pregunta, Jaime, que me gustaría hacerte, y es que hablamos de adolescentes, pero realmente, ¿qué es la adolescencia? ¿De dónde a dónde va? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la población española. Estamos hablando de que prácticamente de los 47 millones que somos, el 21,44% equivale a una población joven, y de ella el 12,34% equivale a esa población adolescente. Pero estamos hablando de un número muy elevado de adolescentes. Prácticamente casi 6 millones de adolescentes tenemos en España, de los cuales, precisamente aquí en Cataluña, representan el 12,68%. Entonces, antes de hablar un poquito qué es la adolescencia, de dónde a dónde va, yo creo que habría que hablar primero qué es la medicina de la adolescencia, ¿no? ¿De dónde viene la palabra adolescencia? Pues viene del latín, precisamente adolescent significa joven y adolescere significa crecer, y de ahí donde viene la palabra adolescencia. A mediados del siglo XIX fue cuando se desarrolló ese concepto moderno que se está utilizando ahora de medicina de la adolescencia, también conocido como la eviatría. Los primeros servicios de salud... Eviatría, perdona que te corte, Jaime, eviatría como tal es una especialidad en concreto dentro de la medicina que es... Sí, en determinados países le llamamos eviatría y en otros países se le llama medicina de la adolescencia. En España está mucho más arraigado medicina de la adolescencia, pero si vas a Latinoamérica o vas, por ejemplo, a otros países, se conoce como eviatría. Y es una especialidad dentro de lo que es la pediatría, es una subespecialidad que se encarga de la atención precisamente de esos adolescentes. Interesante, o sea que cuando los jóvenes... me dicen, vamos al pediatra, ¿no? Pero aquello que tienes 16 años y de repente 17 y a los 18 ya pasas del pediatra a
Sí, al a ver, médico? depende de cada comunidad. En las comunidades, por ejemplo, aquí en Cataluña, a los 15 años ya pasan con el médico general. Es decir, desde el nacimiento hasta los 15 años atendido, bueno, 14 años con 11 meses, 29 días, es atendido por el pediatra y luego ya pasa al médico general. Pero existe una franja que la atendemos dentro de lo que es la medicina de la adolescencia, que va Ujú. cada vez más arraigándose en nuestro país, a esos niños que van entre 10 y aproximadamente 21 años. Ajá. Es decir, que se cubren dos etapas, la etapa inicial de lo que es medicina pediátrica y la etapa inicial también de la medicina de Es un poco adultos. ese tránsito, ¿no? De no pasar Correcto. del pediatra, que es comúnmente el médico de los niños, ¿no? A medicina general, que Bueno, tenemos el... la medicina de la adolescencia es una subespecialidad, es decir, que no Ujú, está dentro del Sistema Nacional de Salud. No forma parte, digamos, de esa atención primaria, sino que es una especialidad como neurología, digestivo, ujú, donde acuden pacientes que puedan tener una patología o simple y llanamente no saben cómo abordar ese tránsito dentro de lo que es la edad de la adolescencia. ujú. Y bueno, como te iba diciendo, los primeros servicios de salud de cuidados, digamos, del adolescente se organizaron en Inglaterra. Precisamente en el año 1884 fue fundada allí la primera asociación médica escolar. Allí fue donde comenzó prácticamente los primeros pasos, los primeros inicios. Y progresivamente se desarrolló, digamos, a nivel internacional hasta llegar hasta el siglo XX, donde ya se produjeron una serie de cambios que estimularon a ese desarrollo y ese interés por la medicina de la adolescencia. Es decir, los cambios demográficos y sociales, los cambios que se han producido dentro del ámbito de la salud pública y, por ende, la investigación científica. Todo ello ha ocasionado a que renazca nuevamente ese concepto de lo que es medicina de la adolescencia. Preguntabas qué era medicina de la adolescencia. Ujú. Pues primero vamos a ver qué es la adolescencia. La adolescencia ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como el periodo de vida en el cual el individuo transita desde los primeros patrones psicológicos de la niñez a los de adulto, adquiere una capacidad reproductiva y por ende la independencia como adulto. Han fijado esos límites de edad entre los 10 y los 19 años, aunque por ejemplo la Asociación Americana de Pediatría lo eleva hasta los 21 años, utilizando nosotros este último rango de edad como la referencia a la que tenemos actualmente en nuestro sistema. Y eso tiene algo que ver, es decir, a nivel legal, ¿no? La sociedad nos dice que a los 18 años ya somos adultos. Correcto. Pero desde un punto de vista médico, desde un punto de vista de desarrollo, desde un punto de vista... Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando ya hablemos nos estás aquí sobre dejando con las ganas, Jaime. Exactamente, lo Es dejaremos un que... poquito para cuando llegue ese rango legal donde podemos hablar sobre la madurez, sobre la edad, sobre cuándo se tiene en Muy cuenta, bien, muy cuándo bien. no se tiene en cuenta. Bueno, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, hay un informe publicado en el 2014 sobre el estado de salud precisamente de los adolescentes y es donde se pone de manifiesto esa necesidad de que los adolescentes tengan una atención sanitaria diferenciada, tanto del niño como del adulto, para poder cubrir esas necesidades particulares y peculiares, donde se incluye la salud mental, la salud sexual, reproductiva, el VIH, la violencia, el maltrato, el consumo de sustancias, inmunizaciones, atención clínica integrada, etc. Entonces, una vez que hayamos dado todo este abordaje, ¿qué es la medicina de la adolescencia? Ya dicha como concepto en sí misma, pues es una subespecialidad pediátrica encargada de la atención integral biopsicosocial y del bienestar del adolescente, formada o integrada por pediatras adolescentólogos, que entre sus funciones se encuentra precisamente lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esos problemas médicos, psicológicos, emocionales, familiares, escolares, sociales, que van acontecidos en esta edad o en este rango de edad, entre los 10 y los 21 años, como habíamos dicho anteriormente. Esta perspectiva biopsicosocial, ¿la podrías desarrollar un poquito más? Sí. A ver, la adolescencia es un periodo de intensos cambios. Cambios físicos, cambios psicológicos, cambios emocionales y cambios sociales, donde la ilusión por lo desconocido y de nuevos descubrimientos generan en el adolescente dudas, temores, preocupaciones, riesgos, etc. Pues precisamente en esta edad concurren tres procesos fundamentales, que es el proceso de la aceleración puberal, es decir, el crecimiento de entre 2 y 3 años aproximadamente, aumentan el 50% de su peso y un 30% de su talla, es decir,
ya se convierten prácticamente en adultos. La maduración sexual y, por consiguiente, ese cambio psicosocial y los cambios que se producen en la escolaridad y las relaciones grupales. Entonces, desde la perspectiva de la medicina de la adolescencia, se hace una valoración desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico y también del bienestar del adolescente, que es un nuevo concepto que se ha introducido de cara a la Agenda 2030. Eso sí es integridad total del abordaje Sí, del precisamente adolescente. los adolescentes, en lo que son las unidades de medicina de la adolescencia, están integrados por un equipo multi e interdisciplinar, es decir, especialidades y subespecialidades de diferentes patrones de atención al adolescente para poder abordar de esa manera biopsicosocial y del bienestar del adolescente todas aquellas patologías, dudas, factores de riesgos que puedan producirse y, por lo tanto, atenderlo de una manera totalmente integral. Es decir, no realmente focalizarse solo desde el punto de vista médico, ¿no? Sino realmente pues darle esa visión, entender cuál es la realidad que está viviendo el adolescente. Correcto. Correcto. Bueno, también habíamos hablado de que dentro de lo que es la adolescencia, me preguntabas, ¿no?, cuáles eran los rangos de edad, pero existen etapas también dentro de la medicina de la dentro de la adolescencia en sí misma. Es decir, tenemos una adolescencia temprana que va aproximadamente entre los 10 y los 12 años. Fundamentalmente se caracteriza, Carlos, por los cambios puberales y ese crecimiento rápido donde comienzan ya a aparecer pequeños conflictos familiares, aunque no son tan marcados. Luego tenemos una adolescencia media o segunda, que es la adolescencia que va entre los 14 y los 17 años y se caracteriza ya por esos conflictos familiares plenos, por cambios en el comportamiento y también de los caracteres sexuales secundarios. Y por último, la adolescencia tardía o del adulto joven, que va desde los 18 a los 21 años, caracterizada precisamente por esa reaceptación de valores maternos y paternos y también ya empiezan a asumir tareas y responsabilidades de madurez con el inicio de la independencia de su familia. Aunque últimamente, desde el punto de vista psicológico, en ese desarrollo madurativo que se está estudiando actualmente, se dice que existe la adultez emergente, que es una fase de la vida que coincide prácticamente con la fase universitaria y que está situada entre los 18 y los 29 años. Por lo tanto, cada vez la adolescencia se va siendo mucho más larga, ¿no? Esto explicaría muchas cosas en realidad. Exactamente. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música? Perfecto, vamos a ello. Adolescent 360, un programa per tots. Pots participar trucant al nostre telèfon 934 685 555 o bé a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter o Instagram a @adolescent360. Adolescent 360, el primer programa dirigit a la salut de l'adolescent, on tu ets el protagonista. Escriu-nos a adolescent360@gmail.com o envia'ns un directe a l'Instagram. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love. It's harder to find in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me hear nothing cause I'm not wanting anything but your love and your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love.
I want someone to love me. I need. Bueno, aquí estamos después de escuchar esta preciosa canción, Carlos, que además un es... temazo, ¿eh? Y además muy popular dentro de los adolescentes. Sí. Pero bueno, continuando con lo que estábamos hablando sobre esa atención integral del adolescente, tenemos que tener en cuenta la referencia sobre cómo se maneja esta atención integral y hay que tener en cuenta los factores de riesgo, las conductas de riesgo y las situaciones de riesgo. Hay que interpretarlo desde esos 3 puntos de vista directamente que dependen de lo que es no solamente el contexto social, sino también cultural, económico, ambiental y también desde la influencia familiar. Y aquí ya vamos viendo cómo va apareciendo relacionado con la noticia que hablamos del consumo de alcohol, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué llamamos factor de riesgo? Pues aquel elemento que puede desencadenar un hecho indeseable, ¿no? La conducta de riesgo, pues es aquella actuación repetida que puede comprometer el desarrollo psicosocial normal durante la adolescencia, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura. Y con frecuencia son ciertas conductas de riesgo del adolescente que son de tipo reactivo y no representan más que una manifestación de autonomía e independencia, ¿no? Tampoco a veces hay que tener más visión de que se convierta en un problema cuando muchas veces solamente lo único que quieren es esa autonomía, esa independencia, porque empiezan a desarrollarse dentro del contexto social, ¿no? ¿Podrías ponernos un ejemplo más concreto de esto? Sí, a ver, a veces hacemos determinadas actuaciones, los propios adolescentes hacen determinadas actuaciones. Por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Que hemos puesto el ejemplo Puede antes. ser el consumo de alcohol, puede ser, por ejemplo, el uso de preservativos, que no lo ven como un elemento y es una conducta de riesgo, ¿no? Porque están teniendo relaciones sexuales y a lo mejor pueden que utilicen la píldora del día después cuando realmente no es, sino hay que prevenir, ¿no? No es después, sino antes. Eso es una conducta de riesgo, ¿no? El consumo de alcohol es una conducta de riesgo. El consumo excesivo de pantalla o de Internet es una conducta de riesgo. Interesante también. Y luego tenemos la situación de riesgo. La situación es aquella circunstancia que ofrece un riesgo a toda la comunidad o a un grupo social. Por ejemplo, el uso de drogas, del consumo de drogas social. El uso del alcohol también puede ser una situación de riesgo. La práctica del deporte o el excesivo culto por la imagen corporal. Esas son situaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo lo abordamos nosotros? ¿Cómo intentamos integrar? ¿Cómo intentamos recoger toda la información dentro de lo que es la entrevista que se le hace al adolescente en su primero? Pues lo primero que hacemos es respetar al adolescente, ¿no? Integrarlo y dejarle que se pueda crear ese rol de confianza entre el adolescente y el profesional para que se sienta cómodo, se sienta a gusto, sin cuestionarle, sin juzgarle, ¿no? Porque lo que se intenta crear es ese apoyo, esa necesidad de que puedan aclarar sus dudas y por ende puedan en un momento determinado llegar a satisfacer todas esas curiosidades que tienen y le puedan servir para un desarrollo no solo madurativo, sino también integrativo dentro de lo que es la propia sociedad. Y la gran pregunta del millón. Entonces, ¿los padres entran en consulta con los adolescentes? ¿No? ¿Se quedan fuera? ¿Se consensúa? Porque por un lado hablas de darles ese respeto, darles espacio para que se pueda expresar, para que se pueda comunicar, pero sí que es cierto que muchas veces los padres, pues con la mejor de las intenciones, pues hablan un poco de la situación que vive el propio adolescente, ¿no? Y el propio adolescente queda como en un segundo plano. Entonces esto los padres lo hacen con toda la buena intención porque quieren explicar, quieren todo, pero sí que merma un poco la propia expresión y esa confianza tal vez del adolescente. ¿Cómo lo abordáis eso desde la medicina de la adolescencia? Sí, precisamente nosotros a partir de los 10, 12 años a veces dejamos un poquito más a los padres que participen, porque el niño es pequeño todavía, hasta crear un rol de confianza. Pero normalmente dentro de lo que es la consulta es un 95% enfocado prácticamente al adolescente. Es decir, la consulta se le pide el consentimiento a los padres de que la consulta va a ser totalmente privada y de confidencialidad con el adolescente y también se le pide permiso al adolescente. Si ambos están de acuerdo, pues entonces procedemos ya a hacer la primera entrevista y ya posteriormente el resto de las consultas. Por lo tanto, toda la consulta prácticamente se desarrolla con el adolescente a solas, donde, vuelvo y repito, se mantiene ese respeto, ese no juzgar,
esa intimidad y por ende también esa confidencialidad de lo que nos dice. Solo actuamos, y así lo hacemos referente tanto a los padres como al adolescente, cuando hay elementos de riesgo vital para la vida del adolescente, riesgo para su salud, o también porque pueda existir un problema legal que es necesario conocimiento por parte de los padres. Y luego sí es cierto que dejamos unos 5 minutos aproximadamente, o unos 10 minutos, depende del caso como tal, para hablar con los padres y hacerles recomendaciones precisas sobre cómo nos pueden ayudar en un momento determinado con esa mejora de la calidad de vida y ese bienestar del adolescente, pero sin revelar nunca la información que nos ha facilitado el adolescente. Y todo esto, ¿en cuánto tiempo le podéis dedicar al adolescente en consulta para conseguir precisamente todo ¿no? Toda esta integración? Bueno, si fuera por tiempo, realmente dedicaríamos muchísimo tiempo. De profesional sanitario, sabemos que es complicado. Es complicado. A veces lo que hacemos es las primeras consultas, a veces le dedicamos hasta 1 hora inicial y luego son consultas sucesivas de media hora, donde realmente no queremos tampoco que el adolescente se aburra ni que se convierta en una pesadilla el tener que acudir a la consulta de medicina de la adolescencia o pediatría, pero sí que se pueda, digamos, desahogar con toda la información. A muchos de ellos realmente a veces no le da tiempo. En las primeras consultas sí es cierto que existe una negativa por hablar con un profesional y dedicarse ese tiempo que creen que están perdiendo de deporte o de estar con otros amigos o realizando otro tipo de actividad, pero luego le van cogiendo el gusto y la verdad que se van abriendo, van diciendo todo lo que siente, todo lo que le preocupa, y nosotros desde esa perspectiva podemos ayudarle y podemos también derivarle a otros especialistas que puedan ayudarle en patologías muy concretas que a lo mejor es una gran preocupación para el adolescente y le marca, digamos, su desarrollo en esa etapa. Entonces nosotros, dentro de lo que es esa entrevista que realizamos en la primera visita que hacemos, tenemos en cuenta una serie de factores que, por ejemplo, en España utilizamos a través de la Sociedad de Medicina de la Adolescencia, utilizamos la palabra favorecer, y es teniendo en cuenta determinados factores. Por ejemplo, tenemos en cuenta la familia, cómo es la relación con los padres, con los hermanos, el grado de satisfacción que tienen, con los amigos, cómo se relacionan, cuál es el grado de satisfacción, si llevan una vida sana, es decir, si hay una vacunación actualizada, si realizan una buena alimentación. Carlos, que ese es un aspecto que seguro que te tocará abordar a ti. El ejercicio, el deporte, el sueño, los objetivos, qué objetivos tienen, es decir, cuáles son sus ilusiones, su ocio, a qué dedican el tiempo libre, la religión, si hay alguna práctica de religión o existen apoyos dentro del entorno, la estima, es decir, la valoración de su imagen, de su propia autoestima y del autoconcepto de identidad. También, en caso de que estén en colegios, universidad o en el trabajo, cómo es la relación en ese entorno, ¿no? Cuál es su rendimiento, cuál es el grado de satisfacción, su estado emocional, que está muy de moda, prácticamente se van incrementando ese número de demanda por las afectaciones que se están viviendo actualmente con el estado mental. Entonces intentamos mirar a ver si hay ansiedad, si hay tristeza, si hay miedos, si hay conductas de riesgo, cuáles son sus sentimientos y por último esos riesgos, ¿no? Lo que hablábamos de violencia, accidentes, drogas, sexualidad, etcétera. Sí, importante también, ¿no? Destacar el tema de que ya desde la pediatría estáis mirando esa salud emocional, ¿no? Esa inteligencia emocional de cara a los pacientes, que es algo que hasta hace relativamente poco pasaba como a un segundo plano, ¿no? Sí, uno de los propósitos, uno de nuestros objetivos precisamente es detectar mediante screening o mediante aspectos sociales como por ejemplo salud escolar y demás, cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos elementos que se van detectando en el propio instituto, en la propia escuela, en el entorno familiar, a través de los servicios sociales, para desde temprano empezar a trabajarlo y que no se conviertan realmente en un problema de salud mental. ¿No? Entonces, una vez también nosotros, ya una vez que hacemos esa valoración, digamos, del paciente, tomamos el primer contacto, tomamos toda esta información, nosotros hacemos esa evaluación que hablábamos al principio, biopsicosocial del adolescente. Y lo realizamos haciendo todas estas preguntas iniciales que le vamos haciendo, observamos cuál es la conducta del adolescente, evaluamos
con toda la información que tenemos, cuál sería nuestro siguiente paso y, por ende, determinar cuál sería la clasificación de ese adolescente según el nivel o el grado de alarma, ¿no? Y lo hacemos en diferentes niveles de atención. Dentro de lo que son los niveles de atención, nosotros tenemos como una clasificación, ¿no?, de lo que es el adolescente con una conducta o en una condición, saludable, y el adolescente en riesgo biopsicosocial. Los adolescentes con una condición saludable hacemos un seguimiento, es decir, no lo dejamos tampoco, sino que hacemos un seguimiento a veces 2 veces al año, si necesita más pues le damos mucha más atención. Y luego tenemos los adolescentes en riesgo biopsicosocial. Aquí tendríamos que clasificar un poco esa situación, ¿no? Si es un adolescente en situación pura de riesgo psicosocial o es un adolescente ya que tiene un riesgo biológico o realmente está enfermo. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, pues hacemos una serie de seguimientos mucho más puntuales, mucho más mantenida, ¿no? Y entonces lo llevamos a lo que son los niveles de atención. Entonces, un primer nivel de atención son aquellos, en lo que te decía, que son aquellos adolescentes que hacen, una condición, que tienen una condición saludable, ¿no? Y entonces, pues ahí miramos un poco los indicadores de salud, miramos un poco la reevaluación de su evolución 2 o 3 veces al año, sus inmunizaciones o cualquier otra cosa que le preocupe. Estado de vacunación Sí, también. sí, inmunizaciones. Y luego tenemos el segundo nivel de atención. Dentro del segundo nivel, pues aquí ya vemos que hay 1, 2 o más signos de alarma y entonces aquí sí hacemos una intervención de manera inmediata, hacemos una atención médica especializada con una intervención según el riesgo encontrado, obviamente, un seguimiento de esa evolución, una reevaluación en cada consulta de cómo va evolucionando, el adolescente, y lo hacemos siempre un trabajo en conjunto con su pediatra de cabecera o su médico de atención primaria. Y también ese tratamiento que realizamos de manera más ambulatoria. Ya a un tercer nivel hay mucho más riesgo, hay enfermedad, hay un alto riesgo biopsicosocial y ya la intervención es mucho más inmediata, se hace una valoración de intervención legal, un trabajo en conjunto con el pediatra que siempre lo vamos a mantener, informado, y vamos tomando decisiones multidisciplinares e interdisciplinares según ese riesgo o según esa patología como tal. Nosotros, dentro de lo que más estamos viendo dentro de nuestro contexto, de los riesgos o de las patologías que nos vamos encontrando dentro de la medicina de la adolescencia, precisamente la que ocupa un mayor nivel ahora mismo son las ciberadicciones y diferentes conductas de riesgo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y muy seguida de lo que es el bullying y el ciberbullying. A pesar de que existen algunos otros que también no se quedan detrás, como son los trastornos de conducta y de comportamiento del adolescente, los trastornos de la conducta alimentaria, que son muy frecuentes, trastorno de personalidad, depresión y trastorno de ansiedad, y también relacionados por el propio estrés que se genera, las autolesiones no suicidas, que están muy de moda, ya que intentan eliminar sus frustraciones precisamente con estas a través de la autolesión. Lesiones. Correcto. Y a través también del consumo excesivo de pantalla, es decir, esas frustraciones pueden verse reflejadas con un consumo excesivo de pantallas. Sí, es decir, prácticamente muchos de estos motivos de consulta, casi todos van vinculados unos a los otros, porque a veces el propio bullying les hace encerrarse y hacer un consumo excesivo de juegos y demás, porque se sienten más cómodos sin tener relaciones sociales, porque el contexto donde se encuentran pues es muy agresivo y demás. Entonces, claro, todo esto va generando una serie de problemas que afectan ese desarrollo, ya complejo de la propia adolescencia. Pues si se le incrementan todo esto, pues cada vez se le convierte como un mundo a subir cuesta arriba, ¿no? Y luego, también es cierto que la patología de lo que es la COVID, conjuntamente con los conflictos bélicos que están apareciendo y que cada vez afectan de manera más directa y más cercana a cada uno de los adolescentes, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania ahora, y también el cambio climático. Pues estas 3 C, es decir, el cambio climático, el COVID y los conflictos, están generando una serie de problemas en los adolescentes que a la larga, creo que si no somos capaces de trabajarlos ahora, vamos a obtener a la larga muchos problemas.
No sé, Carlos, si te parece, hacemos una pequeña parada, oímos un poquito de música perfecto, y continuamos. Jaime. Adelante. Segueix-nos a @adolescent360 a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. I no et perdis el nostre contingut sobre l'actualitat en l'adolescència, salut mental, sexualitat, feminisme, hàbits saludables, vegetarianisme i molt més. Adolescent 360, el programa multitemàtic i d'actualitat sobre medicina de l'adolescència. A la teva emissora, RKB 106.9 FM. Dirigit i presentat pel doctor Jaime Rodríguez Quintosa. To the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Hey, when I'm fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kinda shocking. They want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second, pack it up on panic, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. I swear I'll never be the same. No way. My enemy. ¿Qué te parece? Imagine Dragon, ¿no? Un tebón que está encabezando las listas de reproducción también, sí. Muy bien. Pues bueno, antes hacías una pregunta en cuanto a lo que era la maduración, ¿no? A qué edad podían entrar, si entraban solos, si no entraban solos. Explicábamos un punto de vista de cómo lo hacemos nosotros en consulta, cómo lo tratamos en consulta. Pero también es interesante ver desde el punto de vista legal, según lo que dice la Constitución, según lo que dice el Código Civil, ¿qué pasa con esto? Y sobre esto queríamos abordar un poquito y explicar un poquito. Según la Constitución española, la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen está recogida en su artículo 10. Entonces, por eso guardamos esa intimidad, ¿no? Porque forma parte de lo que es el título 1 de los derechos y deberes fundamentales en la Constitución. Dice además, en la Constitución de 1978, que la mayoría de edad se alcanza precisamente a los 18 años, la edad civil. El derecho a lo que el menor demanda desde el punto de vista de una ley de protección jurídica, y es el derecho a ser oído. El menor tiene derecho a ser oído en todos los procesos que le afectan a partir de los 12 años. Por ende,
una vez cumplidos los 12 años, siempre hay que escuchar al menor. ¿Qué opina? Bien. ¿Cuándo alcanzan la mayoría sanitaria? ¿No? Tú decías antes de los 15 años, estábamos hablando sobre esas edades. Pues la mayoría sanitaria se alcanza a los 16 años. A partir de los 16 años, esa edad le permite consentir por sí mismo la asistencia sanitaria. Es decir, a partir de los 12 años, el menor tiene ese derecho a ser escuchado. Tiene voz, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿no? Y le deberíamos de considerar como tal. Correcto. Y a partir de los 16 años, el paciente, el adolescente, tiene independencia sanitaria. Eso quiere decir que puede decidir ir al médico solo sin ser acompañado de los padres. Correcto. Y si él quiere, a pesar de que los padres no estén de acuerdo, puede entrar solo en consulta. Correcto. Uh-huh. Ahora bien, por debajo de los 16 años hay que tener en cuenta, a la hora de esas tomas de decisiones que ya pueden asumir a partir de los 16 años, y siempre quedará a juicio del facultativo, si ese menor es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención a la que se hace alusión en ese momento. Si vemos que existe ese elemento de capacidad intelectual y emocional y de que comprende, entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A criterio siempre del profesional. Ahora bien, si se trata de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento siempre lo prestará o el representante del menor, representante legal, también una vez oída y tenida en cuenta la opinión del adolescente. ¿Vale? Bien. Otra cosa, el Código Civil Español, en su artículo 154, dice: los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Por lo tanto, siempre van a depender, en este caso, de los progenitores. La patria potestad como responsabilidad parental se ejerce siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Eso significa que los hijos menores no emancipados están bajo la patria potestad de los padres, pero estos deberán ejercitarla siempre en beneficio de sus hijos y de acuerdo con la personalidad del adolescente, teniendo en cuenta su juicio clínico, donde deben de ser oídos y, en todo caso, los mayores de 12 años siempre aportarán esa voz que tú decías que es necesaria para integrar todos los procesos que se van a desarrollar de esa intervención posible. Y para poder también entender cuál es la realidad que está viviendo el paciente en sí. Porque correcto. Al final los padres, a pesar de que sea con toda la buena intención del mundo, exponen lo que ven, no lo que realmente siente correcto. El adolescente, ¿no? Luego tenemos el tema de la autodeterminación sexual, que también es un elemento a tener en cuenta. Antes de 2015 era, digamos, 13 años. ¿No? Según el Código Penal, en el artículo 181 al 183, por debajo de esa edad aparecía la responsabilidad penal. Por encima, el menor tenía capacidad para establecer libremente relaciones sexuales consentidas, lo supieran o no los representantes legales, de lo que podía inferirse su capacidad para adoptar medidas contraceptivas, es decir, la píldora del día después o cualquier otra, sin consentimiento de sus padres. Pues después de 2015... es de 16 años, donde se introdujeron modificaciones en los delitos contra la libertad sexual para luchar contra abusos sexuales, explotación sexual o los menores y pornografía infantil. Es decir, ahora, por debajo de 16 años, ya estaríamos ante un hecho delictivo, ¿no? Todo tipo de acto de carácter sexual con un menor de 16 años estaríamos hablando ante un hecho delictivo, ¿no? Salvo que se trate de relaciones consentidas con personas próximas a la misma edad, ¿no? Y grado de desarrollo o madurez del menor. Hasta ahí nos entendemos un poquito, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. Luego estaríamos el tema de lo que es el asesoramiento del anticonceptivo de menores de 16 años, que en este caso pues habría que hacer una entrevista del menor, hacerle un asesoramiento sobre la anticoncepción, informar de la situación legal del código, donde la edad que se fija es el de los 16 años. Por lo tanto, siempre habría que informar a los padres, por lo tanto, debería venir acompañado de uno de sus padres o de un representante legal, si así
es la situación del menor. Informarle y dejarle claro que nosotros como profesionales siempre tenemos que informar a los padres de la situación de lo que es la píldora del día después. Lo mismo ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo. Se requiere una mayoría de edad civil de 18 años. Según la Ley Orgánica 2 del 2010, la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, según la Ley Orgánica del 11 de 2015, donde se eliminó la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años pudieran dar el consentimiento por sí mismos para este tipo de IVE, es decir, intervención voluntaria del embarazo, ya que existe un consentimiento expreso de representantes legales para poder actuar y hacerlo efectivo. Y en el caso de menores con padres inmigrantes, pues en este caso uno de los padres, si se encuentra en otro país, debe de dar ese consentimiento por alguno de los medios legales establecidos. Entonces, quizás, haciendo un pequeño resumen para que nuestros oyentes nos entiendan, siempre mayores de 18 años se considera mayoría de edad, según la Ley 13 de 1978, y son autónomos para decidir, excepto si están incapacitados legalmente. Por lo tanto, a partir de 18 años podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? De 16 a 18 años se considera la mayoría de edad sanitaria, según la Ley 41 de 2002. Son autónomos para decidir, excepto si la intervención o la actuación pone en riesgo grave su vida o su salud. En este caso, el consentimiento siempre lo dará el representante legal, pero, recordemos, una vez oído y tenido en cuenta la opinión del joven. Perfecto. ¿Qué consideramos grave riesgo? Pues podemos ser, por ejemplo, los ensayos clínicos, la reproducción humana asistida, e instrucciones previas, como pueden ser el uso excesivo de determinado medicamento que pueda afectar a la larga al paciente. Hay que tener en cuenta estos elementos. De 12 a 16 años la autonomía dependerá de si hay madurez o no del menor. Y aquí vamos a tener en cuenta un poco la ley 41 del 2002. Bueno, en cuenta un poco, no, realmente. La ley, lo único que fue reformada en el 2015, ¿no? Y utilizando un criterio mixto, edad y madurez, se debe informar y escuchar la opinión siempre del adolescente. Es decir, de 12 siempre lo a tenemos 16. que tener en cuenta, ¿no? Siempre tenemos que respetar ese espacio, tener en cuenta su voz, pero a la vez ese grado de madurez, ¿de qué manera objetiva desde un punto de vista médico consideráis que sí o que no? O sea, eso entiendo que es a criterio de facultativo, ¿no? Es un tema muy controvertido, ¿no? Porque hay que determinar según determinados conceptos y determinadas cuestiones que aborda el adolescente, si realmente ha entendido si esa intervención que se va a practicar en ese momento la asume con total responsabilidad, si hay madurez en ese adolescente. Y muchas veces pues es un poco conflictivo, ¿no? El tomar esa decisión si hay o no hay madurez. Y por debajo de los 12 años normalmente no tienen capacidad y han de consentir por ellos pues los padres o los tutores legales. Aunque sí es cierto que el joven siempre tendrá derecho a ser escuchado y que su opinión se tenga en cuenta. ¿Vale? Entonces, antes hablábamos, me preguntabas quizás también desde el punto de vista de la edad, ¿no? Donde se producía esa transición de lo que es la pediatría a la atención del médico de familia. Es un poco ese vacío, ¿no? Que había desde los 16 que paramos o dejamos de ir al pediatra y pasamos al médico 15. A los 15. Sí, a ver, es complicado, ¿no? Porque todavía no dejan de ser adolescentes y se enfrentan, digamos, a una situación diferente, compleja, ¿no? Si miramos una diferencia en cuanto al tipo de asistencia que se produce, la asistencia pediátrica y la asistencia del adulto, hay aspectos fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Es decir, la orientación, por ejemplo, de la asistencia, en el caso de pediatría va mucho más orientada a la familia, ¿no? Tú intentas hablar con la familia para que apoye ese tipo de tratamiento, ese tipo de asistencia, mientras que en la asistencia, digamos, al adulto va enfocada al individuo como tal, porque entra solo. Por lo tanto, se nos escapa ya ahí esa diferencia. Por lo tanto, el proceso de transición es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta para poder llegar a que se mantenga ese interés también familiar para que no se pierda
digamos, esa herencia y esa conciencia de la patología que tiene, ¿no? En lo que es la pediatría siempre se considera los aspectos del desarrollo, ¿no? Según la etapa, según la edad en la que se encuentra, mientras que en el caso del adulto, pues va mucho más centrado específicamente a lo que es salud y enfermedad, va Sí, enfocado. ¿qué tienes? ¿Qué te duele? ¿No? Exactamente. ¿Cuál es el proceso de diagnóstico? ¿Qué pruebas tengo que hacerte para encontrarte y darte la solución? ¿No? Exactamente. Luego, en cuanto a lo que es coordinación, por ejemplo, en la asistencia pediátrica hay coordinación con los servicios sociales, con el colegio, hay una mayor vinculación, tienes más información. En el caso de lo adulto hay una menor coordinación con servicios sociales y por ende con su mundo laboral. Por lo tanto, se nos pierde también elementos de información que nos pueden ayudar a mejorar Nos pueden la salud ayudar del paciente, a ¿no? ver, ¿no? De manera más integral o conocer mejor la realidad del paciente. Luego tenemos, por otro lado, en la asistencia pediátrica hay una ayuda individualizada con el tratamiento, ¿no? El niño, los padres, todo el mundo sabe, ¿no? En el caso de lo que es el paciente adulto, hay un rechazo por parte del paciente siempre a ser tratado, ¿no? ¿Por qué me tengo que tomar esto? A no ser que me encuentre muy mal, pues es como rechazo, ¿no? Incluso en los pacientes que tienen una patología crónica que necesitan un tratamiento mantenido, pues es como que no les cuesta todavía un poquito más. Sí que además cada vez los pacientes piden qué se tienen que tomar y por qué, ¿no? Porque Exacto. han leído y además con ese exceso de información que encontramos todo en Internet, que siempre que tenemos algo o nos dan un diagnóstico vamos a Internet a averiguarlo, ¿no? Y como que cada vez más los médicos pues tenéis que dar explicaciones de Correcto. por qué tomar. Luego en la asistencia pediátrica hay más supervisión. Es decir, se supervisa más por parte de los padres, por parte del pediatra, le damos un mayor seguimiento. En el caso de los adultos, la verdad que hay un menor seguimiento, ¿no? Porque ya hay una responsabilidad por parte del adulto y él asume si se toma o no se toma la medicación, teniendo en cuenta la prescripción médica que ha tenido en ese momento. Y luego, pues por último, la parte ya del paternalismo que existe en la asistencia pediátrica, que sentimos esa necesidad, ¿no? De protección del menor, de protección del niño, del adolescente, mientras que en el caso del adulto, pues es el propio adulto el que toma la decisión y su participación dentro de lo que son las decisiones terapéuticas, ¿no? Entonces ya ahí se nos pierde un poco ese control y ese Y esa sistema de visión. vigilancia, ¿no? Luego, por otro lado, nosotros encontramos en lo que es en consulta a veces la sobreprotección de los padres, ¿no? También el propio tratamiento, y le quitamos también un poquito de importancia a que exista conciencia por parte del niño, y eso es una cosa que la trabajamos mucho en medicina de la adolescencia, de que asuma el papel de que está enfermo, que necesita la medicación, que coja conciencia de cuándo se la tiene que tomar, por qué se la tiene que tomar, precisamente para que en ese periodo de transición, cuando llega a ser adulto, ya mantenga, digamos, esa conducta habitual que ha aprendido durante su fase de pediatría o su fase de De alguna adolescencia. manera concienciarle, ¿no? Hacerle responsable de su propio estado de Correcto. salud, ¿no? Que no sean solo los padres que son excesivamente sobreprotectores, como comentabas tú, y que él o ella tenga en mente es que, hablando en plata, joder, qué pesados, ¿no? Exactamente. Que no es para tanto. Entonces, entiendo que en determinadas situaciones, ¿no? Pues como médicos, desde esa atención integral que comentas, pues responsabilizar al adolescente y que tome responsabilidad de su propia salud. Muy bien. ¿Por qué te parece si escuchamos un poquito más de música? Dale ahí. Adolescent 360, un programa per tots. Pots participar trucant al nostre telèfon 934 685 555 o bé a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter o Instagram a @adolescent360. Segueix-nos a @adolescent360 a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. I no et perdis el nostre contingut sobre l'actualitat en l'adolescència. Salut mental, sexualitat, feminisme, hàbits saludables, vegetarianisme i molt més.
Llegamos al final de nuestro programa y con uno de los temas más populares que se están haciendo ahora, el rumbatón de Daddy Yankee, que termina ahora, ¿no? Se ha jubilado, se ha retirado, se ha ido de nosotros. Nos ha dejado su música que nos ha acompañado tanto en la adolescencia de algunos precisamente y se retira y de alguna manera queríamos hacerle este homenaje. Pues nada, dar las gracias a todos los que nos escuchan y... Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Venga, gracias. Adiós.